cambia la película. Y entonces, para recordar y estar todos en el mismo canal, ¿cuál es la diferencia entre fenótipo y terminal? Eh, las variantes génicas o mutaciones. Me van a escuchar hablar de variantes génicas, que es el término que ya todos deberíamos usar. Seguimos usando mutación, lo seguimos bien descrito, pero el término oficial que deberíamos todos usar es variante génica y terminal. Entonces, cuando hablamos de variantes o mutaciones en la línea terminal, hablamos de mutaciones que sucedieron en algún momento en la línea terminal que dieron entonces paso a un individuo donde en cada una de sus células va a estar esta variante. Y por lo tanto, pues va a ser heredada. Mientras que cuando hablamos de somáticos son cambios que suceden a nivel del tumor, como suceden a nivel del tumor, pues no van. Y esto nos da pie a pensar en esta clasificación que nos habla de la etiología de cáncer, que además es una de las cosas que más les van a preguntar en la consulta. ¿Por qué me dio cáncer? ¿No? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿cómo lo contestamos? Pues, pensando en que hay prácticamente tres grandes grupos de pacientes, el 70% va a ser multifactorial o esporádico, donde la parte ambiental va a ser la parte más fuerte o más que nos da una explicación, y como lo dice el nombre, pues no va a ser un solo factor, van a ser muchos factores los que van. Por lo tanto, en este grupo de pacientes, el riesgo para los familiares es bajo y el riesgo de segundos tumores primarios también es. Luego tenemos un 10% de los casos que son los síndromes de cáncer hereditario, donde aquí lo que sucede es que hay una variante génica, que ya lo vimos que se está heredando de generación en generación, y esta variante o esta mutación está aumentando importantemente el riesgo de cáncer. Algo que suena muy lógico, pero siempre hay que explicar, es que finalmente el cáncer no se hereda, lo que se hereda son mutaciones, y entonces lo que vamos a estar heredando de generación en generación, esta variante aumenta el riesgo de cáncer importantemente. ¿Qué tanto aumenta el riesgo de cáncer y en qué órganos depende del gen? Ahorita lo estaremos viendo. Y eso cambia mucho los escenarios. Eh, por eso no hay que hablar finalmente de cáncer y herencia. Muchas veces cuando hablamos de cáncer de mama, y lo vamos a estar repitiendo en esta plática, siempre pensamos en BRCA1 y BRCA2. Pues automáticamente pensamos que si es hereditario va a haber riesgo de mama y de ovario. Y veremos que no es el escenario y muchos escenarios. Entonces, eso es muy importante. Cada gen nos va a dar riesgos y y cuando hablamos de riesgos en cáncer, hablamos del término penetrancia. El término penetrancia lo que nos dice es, si tengo la variante génica, ¿cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de la vida? Entonces, habrá variantes que nos dan un riesgo del 80 o 100%, por ejemplo, una PC, que llega a dar un riesgo hasta del 100% de cáncer, mientras que otras variantes nos aumentan un poco el riesgo y se llaman variantes de penetrancia. Y tanto el manejo como la prevención cambian mucho dependiendo de cuál es. La mayoría de estos síndromes de cáncer hereditario son autosómicos dominantes, lo cual quiere decir que con tener solamente una variante es suficiente para tener este riesgo aumentado, y por lo tanto cada uno de los familiares de la persona detectada va a tener un 50% de riesgo de presentar también este aumento de riesgo de cáncer. Y finalmente les quiero hablar de algo que rara vez se hace hincapié, y es muy importante, porque es el 20% de los casos, que es el patrón familiar. ¿Qué es el patrón familiar? Bueno, antes de pasar ahorita al patrón familiar. Entonces, esta parte, entonces el patrón familiar lo que nos dice es una familia donde encontramos más cáncer de lo esperado estadísticamente hablando, pero que no encontramos una mutación. Entonces, ¿esto por qué se da? Se puede dar por varias explicaciones. Una es porque las familias comparten hábitos. Eso no se nos debe olvidar. En una familia donde todos toman, pues probablemente estemos viendo más cáncer de lo esperado estadísticamente, pero todos relacionados con el cáncer. Y también las familias viven en los mismos sitios muchas veces. Entonces tendremos familias que están expuestas a una fábrica, a una petrolera o algún otro factor ambiental sin saberlo, y entonces vamos a tener más cáncer. Y también podemos pensar que también el patrón familiar todavía no encontramos la parte de tal vez más adelante con pero estas familias necesitan sí un cuidado especial y sí una ciertas manejo especial. Entonces, no porque me sale una prueba negativa, debo de decir el negativo, te doy de alta, no pasa nada, aunque haya herencia en la familia, no. Finalmente, no debemos de cuidar este patrón. Y entonces finalmente estos tres grupos nos dan esta arquitectura del cáncer. Esta arquitectura del cáncer lo que nos dice es que voy a tener variantes genéticas que me dan muy alto riesgo
que generalmente van a ser raras, la regla, y voy a tener entonces eh, variantes, digamos, frecuentes, que es lo que llamamos polimorfismos o variantes benignas, donde van a ser muy comunes, van a estar presentes en prácticamente todos los individuos de la población, pero me van a dar un riesgo bajo, ¿no? Y esto nos da entonces el grupo hereditario, donde el hereditario nos da pues, variantes de alto riesgo, y familiar, que como les digo, tal vez nos esté hablando de variantes de baja penetrancia que todavía no conocemos, o más bien esta parte de que es por o una susceptibilidad, y para la inmensa mayoría, pues vamos a tener estas variantes clínicas. Entonces, esta gráfica está en uno de los manuales que se pueden encontrar en línea, que ya está un poquito desactualizado, pero todavía tiene que estar aquí. Y aquí lo que teníamos, pues, digo, ya casi hace varios años, es decir cuál es la frecuencia, pues ya lo decimos, 70% esporádico, 20% familiar, 10% hereditario. ¿Qué tanto nos aumenta el riesgo? Pues esto es riesgo poblacional. Esto aproximadamente, lo que sabemos por estudios, es que nos va a aumentar el riesgo en un 10% la parte familiar. Y el hereditario, pues hay un riesgo de 50% de heredar la variante, no es la penetrancia. En las medidas de prevención, pues aquí van a ser igual para la población general. Aquí tiene que ser un seguimiento dirigido a la familia, y en el hereditario pues tenemos guías muy precisas para cada uno de ellos. Y finalmente les quiero decir esta parte donde decíamos que en estudio molecular no hay, digamos, germinal, ¿no? Para el somático sirve para todos hoy en día. Hoy en día no hay para todos, sí para el hereditario, y aquí decíamos que no, pero esto está cambiando. ¿Por qué? Eh, Esto todavía no llega a México, pero no creo que tarde en llegar, y si no ya lo tenemos que traer nosotros. Es algo que se llama cálculo de riesgo poligénico o poligénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues sabemos que justamente, como les decía, todos tenemos muchísimas pequeñas variantes, y que es lo que nos hace diferentes, que son estas variantes benignas o polimorfismos. Todavía existen, ¿no? Varios estudios donde nos dicen, esta variante sí aumenta el riesgo en 0.1 o 1R de 1.2. ¿Y eso qué me dice clínicamente? Nada, ¿no? Pero si junto el riesgo de varios de estos polimorfismos y los junto como un todo, entonces ahora sí me ayuda a clasificar la población. Entonces, este Polygenic Score se está usando para cáncer, pero también para otro tipo de neoplasias. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Que voy a poder dividir a la población en aquellos que tienen, digamos, una susceptibilidad baja o un riesgo poligénico bajo, contra los que tienen un riesgo poligénico alto. Y esto ya se usó, sí, bueno, esto se usó ya en un estudio donde, por ejemplo, decidieron con este riesgo poligénico cada cuánto hacía una mamografía. Entonces, a los pacientes que tenían un riesgo poligénico bajo, se les ofrecía la mamografía empezando a los 50 años y cada 2 años. Mientras que a los pacientes que tenían un riesgo poligénico alto, se les ofrecía desde los 40 y cada año. Y esto funciona bien. Entonces es algo que podríamos ya empezar a hacer también aquí para tamizar y poder entonces cambiar las guías de cómo ofrezco en población tanto para el riesgo familiar, probablemente nos explique gran parte de este riesgo familiar, pero también para el riesgo poblacional. Entonces, y esto también se ha usado unido con la historia familiar. Entonces, ahí cuando se junta el riesgo poligénico más la historia familiar, nos ayuda a tamizar muy bien a la población. Entonces, esto como decir, esto ya se evaluó, esto pues se imaginar, depende mucho de cada población. Ya hay un estudio donde en población latina usaron el mismo riesgo poligénico que se usa para población caucásica, y sí funcionó, pues sí nos está prediciendo bien, pero hacen falta mucho más estudios en población latina, no solo de Estados Unidos, sino para realmente saber cuál va a ser nuestro riesgo. Ahora, ¿cuántos genes se utilizan? Entonces, siempre una pregunta, ¿cuántos? ¿No? Depende muchísimo. Hay estudios donde incluyen a 50 polimorfismos, hay otros que incluyen 300, hay otros que incluyen 10,000. Entonces, y parece ser que el corte entre 10,000 y 300 no es tan diferente, pero eso también estamos aprendiendo con el paso, cuál va a ser realmente el corte para decir, si estudio estos polimorfismos, me va a dar el riesgo poligénico y me ayuda a comenzar con eso. Entonces, para acabar con el patrón familiar, y luego ya nos enfocaremos solamente en el hereditario, como les decía,
pues se define como hay más cáncer del esperado estadísticamente. Esto es importante recordar cuál es lo esperado estadísticamente. Recordemos que hoy en día cualquier mujer tiene el riesgo de 12% de desarrollar cáncer de mama y un hombre tiene 11% de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, si veo en una familia un caso de cáncer de mama a los 80 años y cáncer de próstata, pues probablemente el nombre de... O luego veo una familia enorme, como lo vamos a ver en México, ¿no? Donde hay más de, hay 11 hermanas y hay varias, toda una generación abajo. Pues si tengo 2 hermanas afectadas, probablemente también estamos dentro del rango esperado. Entonces, eso siempre es importante, entonces acordar mis edades y cuánto es el riesgo poblacional para poder decir si estoy hablando de algo que no es esperado estadísticamente. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Que no siempre va a haber un patrón específico. Como les decía, puedo llegar a ver pues, un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama y que no necesariamente tienen un patrón que yo diga esto me llama la atención como un de cáncer hereditario. A veces sí. O sea, llego a tener familias con un patrón familiar donde hay puro cáncer de mama, ¿no? Pero generalmente no va a haber un patrón. No siempre va a haber en todas las generaciones afectadas, como les llego a ver en los síndromes de cáncer hereditario, donde veo pues, está y además generalmente no veo gente joven en nuestro patrón familiar. Hay excepción a las reglas, pero generalmente. La otra es que cuando veo un panel terminal negativo, pues puede ya estar contando nuestro patrón familiar. Recuerda que puede ser por hábitos o exposiciones en común y tengo que tener estrategias de prevención de riesgos. Con esto, entonces ahora sí que vamos a hereditario. Entonces, ¿cómo defino un síndrome de cáncer hereditario? Se define, la definición cambia mucho según, pero este es uno de los más utilizados por Bachman en el 2014, donde nos dice que es individuos y o familias portadoras de una variante familiar que no solamente el riesgo de desarrollar cáncer, que se considera un riesgo relativo al doble, ¿no? Mayor del doble. Con eso ya estamos en la condición. Generalmente, como les decía, va a ser un patrón de herencia dominante, van a tener alta penetrancia y pues hay más de 100 síndromes que esto nos tenemos que acordar entonces. En TRS y BRCA no es lo único, hay más de 100 síndromes. Hay quien dice que ya estamos en 130, en 140, digo, no importa el número, y estos síndromes los podemos encontrar prácticamente en todo nuestro cuerpo. Y entonces, cuando voy a hacer una prueba germinal, ¿qué son los 3 pasos que todas las guías me dicen que tengo que hacer? Primero, tengo que poder dar un asesoramiento crítico de prueba. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Segundo, saber qué prueba voy a pedir y elegir la adecuada. Y tercero, dar un asesoramiento crítico. Entonces, como les decía, pues lo más común y de lo que vamos a estar hablando es este síndrome de mama ovario hereditario causado por BRCA y BRCA2, donde me va a dar un aumento de riesgo importante de cáncer de mama. Aquí, como les digo, siempre comparando con población general. Esto es bien importante. Entonces, este es mi riesgo poblacional, mi riesgo con BRCA1 y mi riesgo con BRCA2, donde veo que voy a tener riesgo de cáncer de mama, riesgo contralateral de cáncer de mama, de ovario, de mama en hombres, de próstata y de páncreas, y melanoma también. Entonces, todo este es el espectro que se conoce ahorita para BRCA, y esto no hay que olvidarlo, porque muchas veces pensamos solamente en mama y ovario, y sería, por ejemplo, riesgo de páncreas. Y podemos aquí ver que pues, el riesgo llega a ser hasta como el 70-80% de tener cáncer. Y entonces, ¿a quién le hago un estudio femenino de aquí? ¿Cómo decido yo? Entonces, pues no me tengo que aprender los criterios de memoria porque aparte cambian cada vez. Pero sí tengo que saber que los puedo encontrar en la guía de ICCL. Si ven, aquí ya vamos en la versión 3 de 2025. Y esta es una disciplina, ¿no? Esta es de marzo. O sea, cada vez que voy a esta plática vuelvo a buscar y siempre encuentro una guía. Entonces, no se tienen que aprender toda memoria, pero sí saber dónde buscar. Porque además, con el uso del inhibidor Spark se abrieron muchísimo. Entonces, pero ¿qué es lo que siempre sí o sí no se me debe de olvidar? Aquí vienen justo como los más importantes para cualquier tipo de cáncer hereditario, que es, ya sé que hay un familiar con una variante patogénica, que esto cada vez lo vemos más. Entonces, y a veces se olvida preguntar algo tan sencillo como es, oye, ¿alguien en tu familia ya se hizo estudio genético? Ah, sí, mi hermana está en la clínica de cáncer hereditario. Ya nos ahorramos muchísimo. Entonces, pues, siempre hay que preguntarlo. Y a veces va a ser, sí, mi prima ya se lo hizo y demás. Entonces, siempre en estos pacientes, no importa la historia familiar, no importa el riesgo, siempre. Cuando se cumplen los criterios que vamos a hablar,
cuando, y esto es muy importante, cuando se detecta una variante somática. Entonces, no todas, hay ciertas excepciones, P53 es una de las excepciones donde se encuentra somático, no siempre lo tenemos que buscar a nivel terminal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar P53 muy frecuentemente. Y el síndrome de Littrowen, que hablaremos, es poco frecuente. Pero fuera de eso, cuando menos si veo una mutación somática, lo primero que tengo que hacer, cuando no sé si enviar la genética, para que en genética se pueda ver si vale la pena no hacer el testeo a nivel terminal. Pero algo también importante es que un resultado germinal y lo somático no nos da un síndrome hereditario. También me llegan muchísimo a la consulta pacientes que me dicen, es que tengo NF2, ¿no? Y tengo síndrome de NF2, de neuroclínico tipo 2. ¿Por qué? Ah, es que le encontraron en el tumor de una variante de NF2. Entonces, estamos muchísimos de eso, pero pues encontramos en somático y no nos va a dar el cuando, y esto es la parte muy importante, si el estudio germinal me va a ayudar a determinar decisiones quirúrgicas o tratamiento sistémico, se pide la prueba. Entonces, yo ya se ha abierto muchísimo el criterio y es así de fácil, entonces, si yo como clínico me va a cambiar mi decisión, se hace esto. Y bueno, específicamente ya para BRCA y para el de alto riesgo, ¿qué es lo que nos dice? Ojo, aquí ya nos dice que todo paciente menor de 50 años. Antes era 40, ahora ya nos dice 50 y estos 10, ahorita les voy a platicar las días de asco que puede ser más alto. Como les decía, sí se va a cambiar el tratamiento, también pido la prueba. Triples negativos nunca se nos deben olvidar. Múltiples tumores primarios en una sola persona. Cáncer lobular también es automáticamente criterio. Cáncer de mama en hombres y si hay cáncer de cuello esto es importantísimo. Se me olvidó poner el artículo, pero salió una serie de casos de aquí de INCAN muy bonita de cáncer de hombres, pero era poquitito el porcentaje de pacientes que se habían hecho cuando aquí se les pudo ofrecer. Entonces, no debería haber un solo paciente con cáncer de mama en hombres que no se estén tratando. Y además la historia familiar, que antes también era súper estricta, que cada vez se ha abierto más y muy cualquier familiar. No hay que olvidar que el cáncer de próstata cada vez toma más importancia también, cada vez hay más medicamentos de próstata. Entonces, cada vez vamos a ver que el criterio puede ser cáncer de próstata, sobre todo cuando es metastásico o de alto riesgo. Entonces, como les decía, en la guía de ASCO nos dice algo diferente. Aquí es que, pero bueno, aquí lo importante es que nos dice que todas las pacientes menores de 65 años, pues ya estamos hablando de casi todas las pacientes con cáncer de mama, básicamente, porque además es menores de 65 años, o lo que habíamos dicho, si son triple negativo, o si hay historia familiar, o si hay algún otro, ¿no? Y siempre es importante no nada más pensar en BRCA y BRCA2. Muchos lugares nos están ofreciendo esta prueba gratis, lo cual es maravilloso, pero siempre recordar que si sale negativo, pues que pensar en los cuestiones. Y algo importantísimo antes de pedir la prueba es saber que podemos encontrar estas variantes muy incierto. Es uno de los grandes problemas de esta prueba. Pero entonces, y en México o en Latinoamérica, ¿qué sabemos? Está gráfica de lo que estamos publicando en 2 semanitas más o menos. Entonces, también antes que nadie la presento, donde lo que hicimos aquí fue ver, pensando en los estudios publicados en toda Latinoamérica, qué tan frecuente es encontrar mutaciones en BRCA y BRCA. Por el criterio clínico, si tenemos, por ejemplo, el triple negativo, dependiendo del estudio, pero más o menos estamos alrededor del 20%. Entonces, yo desde antes ya puedo saberlo más o menos y decir, si a esta paciente solo por ser triple negativo, me voy a ir casi un 20% de probabilidad de encontrar un resultado. En este estudio que se fueron al 40% de las mujeres también jóvenes, entonces podemos pensar que son jóvenes y triple negativo, estoy alrededor de casi 40% de probabilidad de encontrar algo. Ojo, 40 es altísimo, pero sigo teniendo un 60% de probabilidad de no encontrar nada. Entonces siempre hay que acordarnos de esto. Aunque tenga yo clarísimos criterios, me puede salir negativo. Cuando hablamos de criterios de NCCN o de historia familiar, pues el rango es un poquito más alto, pero si se dan cuenta estamos alrededor de 10 al 15%.
de lo que hablábamos al principio del despoquito de. Y cuando tenemos metacrónicos también se nos eleva mucho. Y obviamente si nos vamos a paneles en lugar de BRCA, pues aumenta también el porcentaje de contratación. ¿Y qué pasa entonces? Si yo decido, y eso se está hablando muchísimo, si digo, bueno, ya, todas las pacientes con cáncer de mama, ¿no? O sea, ya estoy en criterios de arriba de 60, abajo de 65, además, que sea esto le damos acceso universal, se ha discutido muchísimo pros y contras, pero aquí lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué pasa si me voy contra los criterios de INSS 100, que era creo que hace 3 años? Y lo que encontraron con un panel de 9 genes es que encontraban 9% positivas contra 3.5. Y cuando se veían a BRCA1 y BRCA2, encontraban solamente el 0.7% contra el 5%. Y de estas pruebas que salieron positivas, el 30% no cumplían. Entonces, al parecer, cada vez hay más estudios que demuestran esto, tiene sus pros y sus contras que lo podemos discutir, porque acceso universal es una cosa universal, pero vamos para allá. Vamos para allá y pronto ya va a ser toda paciente de cáncer de mama. ¿Y qué nos dice también las guías de ASCO de cuántos genes incluye? Aquí en estas guías se fueron bastante, digamos, conservadores. Y dicen, no vale la pena hacer un estudio enorme, vamos a buscar paneles específicos de genes que realmente conozco y realmente voy a poder hacer. Pues estos que son los conocidos para alto riesgo de cáncer de mama, en todos estos está, como vamos a ver, indicado las estudios profilácticas, y también se pueden incluir estos otros que son de moderada conectividad. La realidad es que en muchos casos están pidiendo paneles mucho más amplios. Ya hoy en día los costos no nos cambian si pedimos 8 genes, 7 genes o 100 genes, pero siempre el gran problema van a ser las búsquedas de hablar. Entonces, pero bueno, las guías de ASCO lo que nos dicen, hacer un panel pequeño para justamente tener guías claras de qué hacer si sale un todo positivo y además saber qué hacer con el. Entonces, ¿y qué nos dice también estas guías? Dicen, bueno, lo mínimo que debo informar en la consulta antes de la prueba, o sea, digamos que no lo envía genética, yo voy a pedir la prueba, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer en esta consulta, sin importar qué tipo de especialización? El mínimo, explicar para qué quiero la prueba, ¿no? Y explicarle claramente cuál es, de qué me va a servir, tanto la parte preventiva como la parte de tratamiento. ¿Qué genes voy a estar estudiando? Porque luego justo hay mucha confusión, ¿no? De que solo se les hizo recién embarazados, pero en la cabeza del paciente ya me hicieron prueba genética. Igual dices, ¿pero qué genes le estudiaron? No sé, a mí me hicieron prueba genética y salió negativo. ¿Qué va a pasar con los resultados positivos y qué significan? ¿Qué puede tener de significado los resultados negativos? Que también es muy importante, ¿no? El ser negativo, dependiendo de la familia. Puede ser que ya descarten un síndrome canceritario, o puede ser que no es la persona adecuada para hacer el testeo. Eso luego lo podemos. Algo importantísimo es a quién se le van a devolver los resultados. Entonces se tiene que quedar muy claro, es a mí el médico me va a llegar los resultados que luego te los doy a ti, o te van a llegar a ti directo. Y algo importante que discutir y que a veces es bien complicado es, en caso de que el paciente fallezca, ¿a quién se le puede entregar? Y eso, pues, en el contexto de pacientes con cáncer es importantísimo y muy complicado, pero se debe hacer porque legalmente, luego, si yo tengo un resultado positivo en mano, yo no sé si la mamá si quiere decirle a las hijas o no, nos diría la parte moral que sí, para que haya prevención, pero qué tal que la mamá la quería, ¿no? Luego, las implicaciones para los otros miembros de la familia de hacerse el resultado. Y finalmente, las preocupaciones legales y confidencialidad. Esto casi siempre sale, sobre todo en los pacientes privados, es mi seguro se va a enterar, cómo manejar el seguro, ¿no? Me van a subir la prima, ¿no? Pues todo eso es antes de pedir la prueba. Y como les decía, no todo es BRCA1 y BRCA2, entonces otro de los síndromes que nos aumentan el riesgo importantemente de cáncer de mama, tal vez es el que más nos aumenta el riesgo de cáncer de mama, es el síndrome de Mifraumeni. El síndrome de Mifraumeni nos da riesgo de cáncer de mama, pero también prácticamente casi todos los tipos de tumor, excepto, y acuérdense esto, ovario no nos aumenta el riesgo. Entonces, este es un síndrome de cáncer hereditario donde nos aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de mama, muchísimo el riesgo de otros tumores, pero no nos aumenta el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, una paciente con linfomenia no tiene ningún caso hacer una parectomía. Créanme que hay muchos casos donde veo que sí les hacen. Recientemente se acaba de actualizar el protocolo.
se acaba de publicar la semana pasada, de las guías de seguimiento para estos pacientes, de las pocas intervenciones, mucho seguimiento y detección temprana, por medio de PET y otros estudios, pero realmente una de las medidas que ayuda a disminuir importantemente el riesgo pues, es la mastectomía bilateral. Y es dos casos donde desde muy jóvenes se les puede ofrecer, porque el riesgo empieza de cáncer de mama si se dan cuenta entre los 20 y los 30 años, aquí lo podemos ver. Entonces es de los casos donde sí vale la pena. Aquí vemos los diferentes tipos de cáncer que tienen en mujeres. Entonces vemos que el segundo son sarcomas, pero mama por mucho, el tumor mucho más frecuente y que mayor mortalidad causa en estos pacientes. Y como les digo, lo vemos aquí, este riesgo empieza alrededor de los 20-30 años, entonces es de los pocos casos donde se sugiere hacer una mastectomía temprana. Y bueno, no solamente, como les decía, son los únicos síndromes, también hay otros que también son importantes. PETEN, que no solo, aparte tiene que ver con riesgo de cáncer de tiroides, de células renales y otros tipos de tumores. El otro importante, por ejemplo, es el cáncer hereditario de cáncer gástrico difuso, que aquí lo tengo que pensar siempre asociado a lobulillar. Entonces, si veo un cáncer lobulillar, tengo que sí o sí meter en el panel CDH1, que a veces se va, ¿no? Estoy pensando en otras cosas porque digo, tiene que ver cáncer gástrico con entonces si lobulillar siempre tiene que tener esto. Y por ejemplo, tenemos síndromes que parecería que son más gastrointestinales, pero que también nos aumentan importantemente el riesgo de cáncer de mama, como es el Jäger, y nos aumenta el riesgo casi hasta el. Y entonces, pensando en este también de otros tipos de variantes que encontramos, este artículo también muy bonito que acaba de salir de población mexicana en el norte del país, que se llama Los Olvidados, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de otros genes que no son BRCA1 y BRCA2? O sea, aquí encontraron que BRCA1 y BRCA2 en pacientes positivos que era como el 65%, mientras el 35% eran otros genes, por ejemplo, como CHEK2, pues, encontraron en casi el 24% de. Entonces, también te lo recomiendo, es un artículo bonito y siempre esto, no olvidarnos de nuestros genes. Y bueno, entonces ya pedí el estudio, ya decidí cuántos genes le voy a pedir, ya le platiqué el panel, ya pasé mi primera consulta, ya tengo el resultado y ahora, como les digo, tengo que saber interpretar. ¿Cómo se interpreta? Esta es la guía oficial, donde voy a ver los criterios para ver cómo se clasifican estas variantes. Y aquí es donde les digo, entre otros documentos oficiales, donde nos dice que ya no debemos usar el término mutación, estamos usando, seguramente ya les doy varios de los ahorita, donde la tenemos que clasificar como patogénica o probablemente patogénica, que esto en realidad es un estudio positivo. Tenemos las probablemente benignas y benignas, que esto en realidad es un estudio negativo, y las variantes de significado clínico cero. Algo importante es que esto de probablemente patogénica o probablemente benigna se basa en el nivel de evidencia, no en el nivel de riesgo. Entonces, no por yo tener un resultado con una variante probablemente patogénica, que sí que tiene menos riesgo la paciente. No, simplemente es el nivel de evidencia que tenemos para. Entonces, a nivel clínico, esto es positivo, esto es negativo, ¿no? Y esto es variante. Ahora, ¿qué quiere decir la variante significado clínico incierto? Quiere decir que no cumple criterios suficientes para clasificar. Para esta clasificación hay más de 28 criterios. ¿En qué se basa básicamente? Vamos a hablar mucho de esto, pero es frecuencia poblacional, estudios bioinformáticos, evidencia de que haya familias afectadas, segregación y otros criterios. Entonces, en esto lo que hay es que no lo podemos. Y sobre todo en nuestra población latina tenemos mucho más frecuencia de estas variantes, ya que no hay suficiente información de pacientes latinos en las poblacionales. Pero algo importante que recordar es que de casi el 80 al 90% de estas variantes de significado clínico incierto con el tiempo se reclasifican como benignas. Es decir, la mayoría de nuestros polimorfismos, estas variantes benignas, que no había suficiente información. Por lo tanto, la regla general es que ante una variante significado clínico incierto no se debe tomar ninguna medida quirúrgica, ni de tratamiento, ni de estudios familiares. La única excepción de estudios familiares es cuando me va a ayudar a clasificar la variante. Pues tengo varios individuos con cáncer vivos, pues puedo sí probarlo, probar en individuos que no tienen cáncer y ver si esto me ayuda a dar más evidencia. Pero aunque yo tenga una paciente triple negativa con un cáncer de mama joven, con una historia familiar de muchísimo cáncer, la BUS se queda como BUS hasta que no tenga mayor evidencia. Entonces,
Y esto es muy importante porque sí hay casos donde después parece que es clarísimamente, ¿no?, una aparente patogénica. Después de un año se reclasifica, resulta que era benigna y la paciente se operó sin ninguna necesidad. Sobre todo también quitar ovarios sin ninguna necesidad. Y hoy en día también ya hay criterios específicos para ver resúmenes de RSA2, que se llaman ClinGen. ClinGen son para ciertos genes, o sea, ya no nada más no son criterios para todos los genes, sino cada uno de sus genes tiene. Entonces, ahora también hay como más específico y entonces esto todavía nos va a ayudar a clasificar más las variantes. Pero bueno, esto nomás es para que sepan esta parte, por si lo ven en algún protocolo, en algún artículo o en algún reporte, lo que deberían de estar usando para clasificar los laboratorios es ClinGen. Y aquí, bueno, para despertarlos un poquito, entonces, un ejemplo de por qué es tan importante sí saber clasificar una variante, qué me estoy pidiendo, a quién se lo estoy pidiendo y demás. Este es un caso real que tuve hace poquito de una paciente de 35 años con cáncer de mama de penetrante triple negativo, con dos pruebas. ¿Por qué dos pruebas? Porque primero se hizo una prueba en un protocolo salió negativo, un laboratorio de Estados Unidos de 84 genes, y el médico dice, no, no puede ser negativo, porque es negativo, porque es joven y porque hay historia familiar, entonces le pido otro estudio. Le pido otro estudio y este es el resultado. Nos dice que es positivo para una mutación en BRCA1. Ahora ya tenemos una misma paciente con dos estudios. La paciente, de hecho, ya estaba programada para cirugía, ¿no? Cuando llega conmigo, piensan que aquí lo que yo dije, pues hagamos el desempate. O sea, no, le creía más el estudio, pero ¿qué puede pasar? Pues puede haber sido que mandaron a la muestra, ¿no? El estudio, que le pusieron una etiqueta, que se perdió, digo, siempre puede haber algo en el proceso que, entonces, pues hagamos otro proceso. En el tercer estudio, ¿qué me sale? Y vean aquí lo interesante. Dice, sí, y en la posición que está marcando este estudio, y nos dice, está en esta posición, está en esta posición. Me dice el estudio, me dice, sí, fíjate que sí hay una variante en la posición que dice el otro estudio, pero no es la variante que está diciendo el otro estudio, es un polimorfismo que está detectando. Entonces, ¿qué sucedió? En el estudio pasado, vieron la variante, encontraron el sitio, buscaron el sitio en las bases poblacionales, encuentran que el sitio sí es una mutación y lo reportan como mutación, cuando en realidad es una mutación polimorfismo. Esta paciente es negativa. Y obviamente pues me cambió, ya no y demás, entonces es muy importante saber dónde estoy mandando las pruebas, cómo interpretarlas y entender qué necesito. Aquí tuvo que explicarle bastante a la paciente que finalmente decir, sí, aunque aquí estoy viendo algo, este algo no es un, porque no es el mismo cambio de variantes. Entonces estamos hablando del mismo sitio, pero es un cambio diferente. Y entonces, bueno, ya tengo mi resultado, entonces ya tengo qué voy a hacer en la entrega de resultados. Si tengo un resultado positivo, ahorita hablaremos. Si tengo un abuso, no se ve nada. Pero entonces, como les digo, el abuso en la mayoría de los casos no se debe hacer nada más que seguimiento muchas veces. Y si es negativo, nada más recordar que es una gran oportunidad para hablar de estudios de tamizaje poblacionales y de prevención. Luego se nos escapa esto y es un momento perfecto porque recordarles, sí, pues puede salir negativo, pero igual, hazte tu Papa Nicolau, hazte tu colonoscopia, tu mamografía, ¿no? Y además, come sano, hace ejercicio. Entonces, un resultado positivo pues, puede tener implicaciones quirúrgicas. Esto sobre todo cuando se hace rápido el estudio y no lo estamos dejando hasta el final del tratamiento. Siempre es muy importante hablar de los riesgos y opciones de prevención para los primarios y también no olvidarnos del estudio de terceras familiares. Cuando hablamos de qué implicaciones para tratamiento, pues hoy en día principalmente nos puede ayudar a decidir al clínico si se refiere o no a un inhibidor SPARC. Que hoy en día la indicación es de razón Universidad 2 y, si no me equivoco, ya salió también para Palito, pues estaba justo en veremos, pero probablemente otros genes del área de reparación también sean candidatos, ¿no? Estos BRCA1 y BRCA2 están en esta vía de reparación, que lo que hace es que cuando tengo un daño al DNA, se llama la reparación neumóloga, y todos estos genes están implicados en esta vía. Se llama también la vía de Fanconi, porque también está implicado en la anemia de Fanconi, entonces y
Entonces, ¿por qué me van a servir los inhibidores PARP? Porque básicamente PARP es otra vía de reparación. Pues lo que estoy haciendo es que si ya tengo defectuoso, por así decirlo, no está funcionando bien, una vía de reparación, e inhibo la otra vía, pues probablemente la célula se vaya a propósito, ¿no? Lo que estoy haciendo, esto se llama letalidad sintética, es decir, que estoy aprovechando que de entrada el mecanismo de reparación no funciona bien y inhibo otra vía de reparación. Entonces, esto yo creo que en un futuro también va a ser esta parte de la letalidad sintética, no porque tardemos mucho. Con terapia génica, ahora sí producir nosotros esta mutación. Yo creo que por ahí van a ir los protocolos, así con medio de edición génica, pues vamos entonces a producir en el tumor ya la mutación de BRCA1 y de ahí de Spark, que probablemente sea lo que veamos en los próximos años. ¿Y qué pasa con las cirugías? Siempre debo de hacer una mastectomía radical en un paciente con un signo de cáncer sanitario. Una pregunta importante. Estamos hablando de tratamiento, no de prevención, ¿no? Entonces, se dice que cuando estamos hablando de estadios tempranos, en 1 a 3, con variantes génicas asociadas, se puede ofrecer una cirugía conservadora con radioterapia, dependiendo del caso. No siempre es una indicación absoluta, depende del criterio clínico del cirujano. La excepción es P53. En P53 siempre se debe de hacer una radical. Y se debe tomar en cuenta pues, el contexto de la enfermedad, el pronóstico, los riesgos de complicaciones, comorbilidades, beneficios y la preferencia de la paciente. Aquí la operación está muchas veces simplemente la paciente quiere radical o estar tranquila y su realidad se y ojo, aquí en pacientes con cáncer de ovario, con remisión muy prolongada, se puede considerar profiláctico, ¿no? Pero no hay que caer en el caso de una paciente que tiene muy mal pronóstico, cáncer de ovario o por otro tumor, estar haciendo cirugías profilácticas cuando todavía no estamos tratando. El tratamiento siempre va a ser la prioridad y el tumor actual siempre va a ser la prioridad ante el. ¿Y qué hago con el seguimiento? Esto está solo, aquí lo puse para cáncer de mama. Recordemos, porque era clase pero recordemos que tiene que también tener seguimiento para melanoma, para páncreas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para el seguimiento de cáncer de mama? Se debe hacer con identificaciones de los 18 años, o sea, yo sé que está muy debatido, pero que sí, autoexploración, a nadie le sobra y a nadie le hace daño, una vez al mes. A partir de los 25 años, de cada 6 a 12 meses, exploración clínica. De los 25 a los 29 años se puede empezar con resonancia magnética, dependiendo del caso. Hay una vez más, hay que ver si es de alto riesgo, la historia familiar, pero se puede iniciar con resonancia desde los 25 años. También a partir de los 30 a los 75 años, esto se hace en todas, es mamografía anual alternado con resonancia mamaria cada 6 meses. Entonces, cada año resonancia, cada año mamografía y tenemos cada 6 meses. Y en mayores de 75, pues hay dudas si se debe seguir con el tamizaje o no, depende mucho también de y algo importante es que pacientes con la variante que no han tenido mastectomía bilateral, pues deben continuar haciéndose la con el seguimiento, ¿no? Y en hombres, que no se nos debe olvidar, pues también hay que capacitarlos, educarlos sobre la autoexploración mamaria, que se hace mucho menos y es mucho más sencillo para mamás esta autoexploración. Examen clínico cada 2 años desde los 35 años y considerar también una mamografía, sobre todo con alto riesgo, o cuando hay cáncer antes de los 50 años de familia o 10 años antes de la persona con cáncer de mama más fuerte. Entonces, ¿y qué pasa con las mastectomías reductoras de riesgo? Ya no es tratamiento, pero estamos hablando de prevención. Pues es el método hasta hoy, es el método más efectivo que existe. Reduce el riesgo aproximadamente en el 90%, aunque curiosamente no hay estudios realizados controlados para demostrar que funcionan, pero bueno, lo que sabemos es que sí. Y no solamente es BRCA, recuerden que también TP53, TP, STK11, CDH1 y PALB2 tienen indicación quirúrgica para hacer mastectomía profiláctica. Y en estos otros genes, que son de moderada penetrancia, se debe evaluar según la historia familiar, los deseos de la paciente y otros contextos, siempre explicando claramente cuál es el riesgo
Por ejemplo, aquí tenemos Check 2, que ha sido sumamente cuestionado últimamente, ¿no? Pero finalmente hay mínimo que ponerlo sobre la mesa. También en las guías nos habla de los genes de Lynch, que también hay mucha controversia si están asociados a una cáncer de mama, pero bueno, en todo este caso, aquí lo importante es poder discutirlo con la paciente. Y a quién debo o puedo llevar una mastectomía profiláctica después de los 30 años, cuando el riesgo acumulado es del 4%, que generalmente solo va a ser, como les decía, para pacientes enfermos. Pero si tengo un BRCA con, con mucho riesgo familiar y de mujeres jóvenes, pues tal vez podría ser los 20. Si no, puede ser, me puede esperar hasta después de los 30 años o de los 35. Sobre todo, muchas veces la paciente sí tiene deseos de tener hijos, y la lactancia materna también disminuye el riesgo, como sabemos, aún en riesgos. Entonces, muchas veces hay que pensar exactamente la edad. Antes les digo, es muy raro, después sí. Y finalmente, el cuándo realizarse la cirugía va a ser decisión del paciente. Y ojo, entonces puede ser que hoy en día nos digan, no, hoy no quiero la cirugía, pero siempre hay que dejar la puerta abierta para, si cambias de opinión, puedes regresar y cambiar. Entonces, no es de seamos tan tajantes, es decir, es que no quiso tratamiento. Si el momento no lo quiso, puede cambiar de opinión. Y la oferectomía, bueno, se considera también que el estudio de tamizaje pues, no es muy bueno para ovario, lo sabemos, entonces lo mejor es la cirugía profiláctica, que nos dice el cáncer de ovario y trompas en un 80 o 90%, nos reduce la mortalidad de todas las causas en un 75%, y también está medio ahorita en controversia, pero en general hablamos que nos disminuye el cáncer de mama. Esto también tenemos esta discusión, pero pues una medida muy adecuada para ciertas mujeres que no tienen una cirugía mayor, entonces comenzamos a quitarles la y siempre se deben de quitar ambos ovarios y trompas, y no solamente en BRCA1, sino también en BRIC, en RAT51, en RAT51C, en RAT51A, MLH1, MSH2 y MSH6. Se puede considerar la extracción, y también en mujeres postmenopáusicas con pálido. Finalmente, como les mencionaba, pues la oferectomía bilateral se ha demostrado que disminuye la mortalidad por todas las causas. Entonces, cuando se hace la edad adecuada, cuando se muy tempranamente puede haber complicaciones cardiovasculares. Y por último, ya para los últimos 3 temas que quiero tocar, es que no se nos olvide que existe la penetración, que se usa muy poco en México, en Estados Unidos, estamos en el agua, ¿no? Rara vez se utiliza. Entonces, no olvida que tenemos la opción de tamoxifen, raloxifen. Les diría yo tamoxifen, recuerden también que puede tener eh, que hagan el estudio farmacológico, porque va a tener variantes también. Si le voy a mandar un medicamento por 5 o 10 años a una paciente, vale la pena hacer el estudio farmacológico para ver si no tiene que ajustar dosis o no le va a funcionar por su metabolismo. Entonces, es un estudio también que cada vez estamos haciendo. Entonces, tengo opciones de tamoxifeno, raloxifeno, también inhibidores de aromatasa. Y la verdad es que hay muy pocos estudios de penetración. Podríamos tener muchísimos más, y más en México. Pues también es una indicación para que tiene el Instituto Universal a hacerlo. Pero bueno, cuando hablamos de esto, hay temas que rara vez se tocan y que son importantísimos para la paciente. Pues uno, ¿se puede una mujer que tiene una mutación de un BRCA embarazar tranquilamente? Y la respuesta es sí. O sea, si no aumenta el riesgo, siempre está este estudio que fue en más de 4.700 pacientes, concluye que no se alteró el pronóstico de la paciente, ni hubo aumento de alteraciones. La otra gran pregunta es, una mujer joven que tiene una opción de BRCA1 o BRCA2 puede tener reproducción asistida, y la respuesta es sí. También ya hay, si es seguro, también estaba con mucha controversia, entonces sí se le puede ofrecer. Y aquí me faltó uno más, pero también la otra pregunta es, eh, se le puede dar hormonas a una mujer que le quiten, ¿no? Y le puedo dar suplemento hormonal a una mujer.
que tiene BRCA2. Ahí, aunque siguen controversias, si ya se hizo mastectomía profiláctica y operectomía profiláctica, probablemente sí se le puede ofrecer, porque además tiene muchísimos síntomas y muchísimos. Se debe ver caso por caso, pero hasta ahora la tendencia era aún sí. Hace poco era un no rotundo, como le voy a dar un paciente. Pero la nueva tendencia es decir sí, cuidando mucho y hablando de los beneficios. Se sabe que los anticonceptivos disminuyen el riesgo de cáncer de ovario en las mujeres, el riesgo de cáncer de mama, pues podemos saber bien, entonces, por eso está controversial. Pero en una paciente que ya se tiene mastectomía, probablemente sí es una candidata, sobre todo si tiene muchos síntomas. Bueno, entonces ya para acabar, el asesoramiento genético también hay estudios que nos demuestran que sí es muy importante porque nos va a ayudar, le va a dar aumento de control personal, de conocimiento y comportamientos positivos de salud y va a disminuir su conflicto, conflictos de decidir. Justamente a veces es si me hago cirugía o no me hago cirugía, con el asesoramiento genético muchas veces tienen sus riesgos, mínimo deciden que quieren hacer mucho más claro con la información y además disminuye la preocupación en general, aún en los casos positivos. Sabemos que todo esto ocurre aún en casos positivos, porque simplemente deja de ser algo como hay mucho riesgo de cáncer infinito. Pues, ok, si tengo un síndrome, estos son mis riesgos, esto es lo que tengo que hacer. Y ya para terminar, entonces, pues la prueba germinal en cáncer nos ayuda a entender la causa, nos ayuda a decidir tratamiento quirúrgico, puede ser un marcador predictivo del tratamiento de un día, responde la pregunta que muchos tienen es, ¿mis hijos lo van a entrar o no? No disminuye riesgos de salud primarios y además en la familia que no ha tenido cáncer ayuda a la prevención y disminución de riesgos, nos ayuda a poder dar tratamientos dirigidos, pensar en prevención y síntomas. Y ya con esto, pues, estos son mis datos. Es una invitación también aquí en el Laboratorio de Medicina de Precisión. Si quieren hacer tesis, si quieren hacer colaboraciones, si quieren hacer trabajos, si quieren hacer rotaciones, hemos tenido algunos residentes que sí les dan permiso y deciden votar un mes por ahí para aprender y que vean lo que se tenía. Y les digo también una invitación para las tesis, también tenemos varios minutos y podríamos colaborar. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo creo que ha sido fascinante la plática de la doctora Talia y pues me gustaría empezar por saber si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario. Doctor, ¿tenemos micrófono? Gracias, doctora, por la plática. Quería, me surgió la duda de cómo sacar el riesgo acumulado para ver si la paciente es candidata a mastectomía profiláctica. Hay varios modelos para poder calcular los riesgos. De hecho, hoy en día ya hay calculadoras bien bonitas y fáciles de usar. Entonces, por ejemplo, Ask2Me, que nos calcula los riesgos por cada uno de los genes. Eso no pone, por ejemplo, en este modelo, no toma peso y historia de la persona, pero disminuye mucho. Y hay otros, por ejemplo, el Odisea, riesgos. Eso es toda una clase de ya hay varios modelos y además antes de que y además le ayuda muchísimo a esto pero vale la pena pensar. Por ejemplo, el modelo de Gale, aunque el modelo de Gale no más usar también hay que pero no se utiliza para pacientes. Hay varios, conclusión, hay varios modelos para usarlos, hay algunos muy sencillos, otros hay que
Que si yo por ustedes, Pero creo que es importante enfatizar que en realidad no usamos estos instrumentos de cálculo de riesgo para considerar a quién le vamos a hacer una mastectomía reductora de riesgo. O sea, lo implementamos para considerar qué pacientes tienen un riesgo eh, aumentado con respecto al de la población general para hacer o implementar estrategias específicas de tamizaje, pero no constituyen evidencia suficiente como para que en base a ese resultado de una calculadora un médico plantee una mastectomía reductora de riesgo. O sea, hoy por hoy, la única justificación para una mastectomía de riesgo, digo reductora de riesgo, perdón, es contar con una mutación patogénica en una prueba. Genética. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ¿ustedes por la plática? Eh, a ver, siguientes y demás. Yo creo que, bueno, hablando ya desde el punto de vista de las pruebas, sabemos que están de moda todos los laboratorios. Sabemos también, incluso creo que fue propio. Entonces, ¿cómo escoger? Porque al fin y al cabo, el ejemplo que pusiste fue muy claro en donde puede haber errores de interpretación o errores, incluso en el mismo laboratorio, al momento del resultado. Entonces, y sabemos también que las pruebas que tienen un rigor científico, pues sabes, no, el paciente no las va a poder pagar. Entonces, ¿cómo poder escoger o cómo decidir cuál es la mejor prueba para el paciente o decidir qué laboratorio, pedir algo al doctor o al vende la prueba, oye, digas esto en particular, ¿cómo saber quién darle? la respuesta corta es consúltala con tu genetista de confianza, ¿no? Ese sería, y la verdad es que eso es lo que nos dedicamos y nosotros, pero bueno, digamos que no hay genetista de confianza y generalmente cualquier genetista te va a decir este laboratorio, sí, este laboratorio, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Uno, en el reporte debe venir claramente cómo se usó, qué se considera se usó, qué bases de datos usaron para clasificar, qué se está haciendo, o sea, muchos reportes se está secuenciando, qué zonas son las que no se están secuenciando bien. O sea, si el reporte a mí me dice, ese rollote que muchos estudios sí ponen, a mí como genetista me tranquiliza, ¿no? Y cuando no lo ponen, no me gusta nada, ¿no? Aunque sea rollo para el paciente, pero sí está como... Lo otro es, hay certificaciones, ¿no? Como la certificación CAP, certificaciones que nos dan como tranquilidad que en teoría se tiene una certificación CAP. Es una certificación internacional que nos está diciendo que se está haciendo bien la prueba. Y lo otro es saber también, o sea, que venga bien escrito cómo se están clasificando las variantes, que haya un lugar donde yo pueda hablar y decir, oye, tengo duda de este resultado, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Que tengo, y en muchos laboratorios no hay manera de comunicarse con nadie, ¿no? Entonces, eso también es importante saber quién, o sea, si yo justo el choco me ha pasado, no hay nadie con quien hablar y decirle, oye, cómo interpretar. Eh, Lo que sí, bueno, no es anuncio y demás, pero bueno, ya hoy en día hay pruebas, muchos laboratorios todavía están ofreciendo pruebas gratuitas, sobre todo AstraZeneca, yo sé que sí es una buena prueba, ¿no? La que ofrece AstraZeneca. Solo BRCA1 y BRCA2, y justo hay que pensar que sale negativo, hay que extenderlo. Los demás, pues, para mí ha sido mucho prueba y error de ver qué laboratorios me gustan, de ir físicamente, verlos, de poder hablar, ¿no? Entonces, no es una respuesta fácil, pero sí creo que más bien ahí donde tenemos que ser equipo, ¿no? Entonces, pues, como clínicos, ustedes pueden hablarnos y decir, oye, este laboratorio sí o no, ¿no? O te gusta este resultado, no te gusta este resultado, ¿qué opinas, no? Y cuando ya tuve un caso contrario, donde salió en una de las pruebas gratuitas, salió negativo y resultó que era positivo. Sí, hay que tener cuidado. Doctora, ¿y ustedes aquí en el instituto qué pruebas le están realizando a las pacientes heridos? Porque nosotros tenemos en el servicio de estrategia de pruebas apoya a la farmacéutica, pero también al mismo tiempo la recomendación de ustedes. ¿Cuál es la diferencia de la manera que ustedes abordan? Yo ahorita estoy en el laboratorio de instrumentación, no estoy en la clínica de cáncer hereditario. Entonces, pero sé que la clínica de cáncer hereditario tiene acuerdos con el Instituto Board y con otros para hacer pruebas de paneles completos, ¿no? Paneles. Ahí podríamos preguntarles más específicamente.
Y en el laboratorio de medicina de precisión, pues la idea es pues, tener las otras pruebas que todavía no, como son biopsia líquida y los paneles somáticos que estamos empezando, apenas empezamos en ese laboratorio, entonces ahí vamos. Pero esa es la idea. Y otra pregunta, hemos visto mucho en pacientes que se refieren a la clínica de riesgo hereditario, eh, como pacientes que han sido sometidos a un panel de pruebas hereditarias, cuyo resultado fue negativo para funciones patogénicas, y en algunas pacientes se solicita una prueba de rearreglos, también sea un reversado. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no es suficiente tener una prueba génica negativa? ¿Qué les aporta o qué les aporta? Esto es una excelente pregunta. Nada más entender que el secuenciador lo que hace es leer el libro. Cuando pensamos que los genes son libros, que esos son, el secuenciador lo que hace es leer el libro. Pero uno de los defectos importantes que tenemos son las deleciones y duplicaciones. Una de las deleciones es que se arranca una hoja completa. Ustedes piensan que si un lector está leyendo igual y se salta la página, ¿no? Y no encontró la deleción. Y entonces en México sabemos que la más frecuente de todas las mutaciones es la deleción fundadora 912, que hoy en día ya por secuenciación masiva ya se puede encontrar. O sea, pero sobre todo si son estudios muy viejos, muy viejos hablamos de tal vez hace 5 o 10 años, no lo detectaba bien por la secuenciación. Entonces, ya hoy en día cambian los algoritmos y ya les logramos detectar, pero también puede ser que estén buscando otras. O sea, hoy en día ya un buen estudio de secuenciación masiva con buena interpretación y un buen laboratorio te debe de poder detectar situaciones, pero no es el método adecuado. O sea, sí puede ser que yo pueda pedir, sobre todo les digo, cuando son estudios viejos que quiera pedir algo extra, o que tenga yo la duda y decir, bueno, vamos a buscar otros arreglos que tal vez no los está detectando el secuenciador por esto mismo. No es el método adecuado para buscar las aplicaciones y estos arreglos es que tengo material extra o que o material. Entonces, se tendría que hacer una paciente corroborar. Yo hoy en día lo pediría en estudios viejos, ¿no? En los nuevos, no de entrada, entonces esté pensando algo, porque ya los nuevos ya de. Pero digo, es que esto ha cambiado tanto, pues cuando les hablo de estudios viejos puede ser de 5 años. No sé. Por ejemplo, hubo un estudio que se usó muchísimo que era de la UNAM, que se no detectaba la regresión. O sea, venía ahí las letras chiquitas y nadie lo vio, porque nadie leía las letras chiquitas, decía, no detecta la regresión. Y ojo, la deleción es el 30% de los casos positivos, no es nada especial. Entonces, yo solo lo pediría en esos casos, donde no detectaran la deleción o donde no me diga justo bien en la metodología que sí se están buscando. Hola, doctora, buenos días. Muchas gracias por su plática. Solo una duda, bueno, más bien su opinión. ¿Usted qué opina acerca del diagnóstico genético preimplantación en las pacientes BRCA mutadas? Es una excelente pregunta. En teoría nos dicen que el diagnóstico preimplantación solamente es para enfermedades mortales, ¿no? Entonces aquí surge mucho la duda de BRCA1, BRCA2 mortal o no mortal. Los eticistas y los de bioética se han peleado muchísimo. La realidad es que es una herramienta que para muchos pacientes la van a usar. Más allá de mi opinión, es que como todo este proceso se le tiene que ofrecer al paciente, si es que tiene la capacidad y si es que tiene, pues, es caro todavía hoy en día, todavía es difícil de tener. Pero bueno, básicamente lo que es poder seleccionar antes de implantar estos embriones que no tengan la mutación y entonces después van a hacerse. Entonces, ya se hace, sí, ya se hace, hay que ofrecerse al paciente, pero sí, ya, fuera de mi opinión, ¿no? Y creo que eso es algo importante. Eh, y esperamos que cada vez, yo diría lo de esperamos que cada vez se use más. Siempre existe la duda, porque justo está la paciente que dice, bueno, si yo tengo 40 años, yo tengo la mutación, si me hubieran hecho implantación yo no existiría, ¿no? Y finalmente. Y algo importante también que siempre les digo, pensando sobre todo en hijos, ¿no? Cuando me dicen, es que el estudio, por ejemplo, algo que no hablamos, ¿no? Pero el estudio de variaciones de RC2 jamás se debe hacer en niños, en menores de edad, porque no les voy a ofrecer nada y solamente es angustiar a los papás y al niño tal vez, tienes una niña a los 8 años que sepa que va a tener cáncer. Pero esto está avanzando tanto, como les digo, en 5 años ya es un estudio viejo, que probablemente aquí a 35 años ya haya terapia génica y haya otras miles de cosas que ofrecerles a estos pacientes.
Eso solo se los digo para tranquilizar a las mamás, ¿no? Decir, tranquila de aquí a 30 años. Y esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, sí existe la opción de esta implantación, pero también probablemente de aquí a 40 años tengamos otras cosas que con signos de cáncer. Yo tengo una última pregunta para esclarecer aquí en el auditorio. Mucho hablamos entonces de la posibilidad de reducción de riesgo en los pacientes y justo creo que un gran porcentaje de los pacientes no está ávida por sea un tipo de tratamiento con tamoxifeno, porque los procesos mejorar, incluso para pacientes que ya han tenido diagnósticos oncológicos, tenemos un porcentaje de abandono del tratamiento. Creo que sería muy interesante que iniciáramos sistemas de reducción de riesgo con BabyCam, por ejemplo, como lo que hacemos en pacientes que tienen protecciones transfusoras. Pero, doctora, ¿qué utilidad tiene utilizar un inhibidor selectivo de receptores de estrógeno o inhibidor de aromatasa en pacientes que tienen mutaciones hereditarias que con mayor frecuencia van a generar un cáncer de mama negativo? ¿Cuál es el beneficio de También la respuesta corta para una pregunta muy compleja es el tratamiento tumoral. Entonces, lo que se dice es que mucho del cáncer no solamente van a ser las mutaciones del tumor, sino también lo que sea el tratamiento tumoral. En general se habla que el tratamiento tumoral de los tumores de mama es un efecto de estrógenos. Hacia ahí va la tirada, ¿no? Hacia decir, estoy inhibiendo este ambiente hormonal, aunque luego pueda ser negativo, pero también hay muchísima controversia al respecto. Y no hay muchos estudios, la verdad. Por eso digo que es increíble. O sea, valdría la pena como para poder contestar bien esa duda, tener muchísimos más estudios, con muchísimas más Ns, ¿no? Y poder realmente decir, a ver, si me está disminuyendo el riesgo de los, basales, pero no de los negativos, ¿no? Entonces sí vale la pena tener mucho más estudios. Eh, y por lo pronto yo diría que la única, o sea, una vez más regreso, la herramienta que sí tenemos hoy en día es el panel de farmacogenética que puede ayudar a disminuir estos efectos secundarios, porque justo puede ser que sea una paciente que está metabolizando muy rápido y entonces con esto puedo ajustar dosis y tal vez después más. Pero hay una vez más una indicación como lo decía de indicaciones. Deberíamos estar haciendo aquí estos estudios de profilaxis, porque en pocos lugares del mundo tienen las pacientes de largo plazo para poder estudiar, para poder utilizar en el estudio. Nadie los hace estos estudios porque son muy caros, porque la industria no los va a pagar, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa la prevención? A nosotros. bueno, y es que creo que aquí, cuando llegan aquí las pacientes, la prevención, ¿no? Ya se están Sí, sí, pero Buenos días para la charla. Nada más, mi duda es, hablando de las variantes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede estar así? eh, siempre les digo, depende que alguien haga un estudio grande y tengamos más evidencia. Entonces pueden ser 6 meses, pueden ser 2 años, pueden ser 5 años y que no pase nada en los estudios, ¿no? Entonces, o puede ser que de repente alguien hace un estudio importante para reclasificar variantes. Por ejemplo, ahorita sí hubo una importante reclasificación de variantes cuando ClinGen saca su modelo, ¿no? Entonces, sí, algo como un boom de muchas variantes reclasificadas. Pero depende de que justo alguien en el mundo quiera hacer unas investigaciones al respecto con estudios funcionales, o que mejoró muchísimo el modelo predictivo, o que claramente hubo una familia donde se agregó la mutación. Cuando hablo de segregación, algo importante es que no es nada más tengo mucha historia de cáncer. Para yo decir, sí, esta variante está segregando en la familia, tengo que tener 3 individuos con cáncer y cuando menos 1 o 2 sin cáncer que no tengan la mutación. Entonces, por eso es el reto, porque encontrar 3 personas vivas con cáncer en la misma familia no es fácil encontrarlo y que se quieran hacer estudios. Entonces, también luego sí, está la tía, pero vive en Brasil y no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Entonces, pero si tengo una familia así, sí me ayuda a decir, ah, ya la regresé. Lo otro que también se está haciendo es que hay algunos estudios donde hacemos también secuenciación de RNA para la clasificación de variantes. Eso se está haciendo en algunos estudios en Estados Unidos. Una prueba que sí tenemos en México también, donde entonces para ciertas variantes en el momento se hace estudio de RNA y ayuda a regresar. Y por ejemplo, otra,
¿Cómo es este proceso de estar reclasificando? Esa es una gran pregunta. Aquí tiene que haber muy claro una conversación con el paciente de quién va a ser el encargado de estar revisando la variante. Entonces, yo generalmente creo que hay que poner al paciente acá. Es decir, tienes esta variante, cada 2 años tienes que tú buscar a tu equipo, ya sea genetista o a tu equipo, y ver si se reclasifica. En teoría, los laboratorios deberían de reclasificarla y muchos sí envían la reclasificación, pero ahí sí se cambió el rate y ya no está. Entonces, yo creo que ahí es bien importante hacer todo este proceso. El paciente decide, pero también el paciente tiene. Yo creo que sí hay que tener muy claro y decir, esta es una BUS, probablemente es benigna, necesito que cada cierto tiempo saque cita para ver si. Y habrá casos donde la historia familiar es tan importante que es en lo que reclasificó la variante, si te trata como alto riesgo y va a resonar. Es importante, porque decíamos que las BUS no tienen una acción clínica directa, pero la historia familiar sí. Si la historia familiar me está detectando, no puedo decir, es BUS, no te preocupes. Es importante que sepas que justamente es labor del clínico estar buscando en las bases de datos. Generalmente nos metemos a ClinVar, pues ahí en el tablero de encima escribes específicamente la mutación que estás interesada en conocer el estatus y ahí te va a decir si está reclasificada o no. Yo digo, en los años, ya décadas que llevo de práctica, jamás he recibido una alerta de reclasificación de tabús. Tengo pacientes que llevan 10 años, 15 años con tabús y siguen en ese mismo estatus. Pues sí, sí es algo complicado. O sea, no contraindica, a excepción, doctora, que solamente cuando hay sobreexpresión de P53 o mutación de P53. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer aquí cuando se tiene la mutación o estamos en espera de la mutación? Aquí tal vez la pregunta sería mucho para la doctora Robin. O sea, sería esperar para no hacer una cirugía conservadora en la paciente que tiene la mutación o esperar tener el resultado para realmente hacerle la total y hacerle la contralateral. ¿Cuál sería aquí la conducta? Y sobre todo creo que es a los que tienen un factor de riesgo familiar, que estamos sospechando una mutación o estamos esperando la prueba o ya la tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Hacer cirugía conservadora aún pensando que no tiene la mutación de P53 o hacerla total pensando que tiene una mutación y hacer una propósito de la otra. Pues es también una muy buena pregunta y creo que el contexto de la respuesta depende del lugar en donde uno esté desarrollando su práctica clínica, porque lamentablemente aquí en el instituto es difícil que tengamos de manera veloz un resultado de un panel de mutaciones hereditarias. En el ambiente o en el entorno de medicina privada, podemos tener el resultado de un panel en 2 o 3 semanas. Entonces, muchas veces lo que se implementa es un esquema de neoadjuvancia, buscando, sobre todo en pacientes a quienes vamos a considerar candidatos para una cirugía conservadora, podemos iniciar una neoadjuvancia, en ese tiempo pedir la prueba de mutaciones hereditarias y tomar decisiones dependiendo de ese resultado. En otros casos, cuando pues, la inmunogenética y el circuito inmunológico lo permite y la etapa clínica temprana, podemos esperar un par de semanas a implementar el tratamiento quirúrgico para contar con ese resultado y así. Pero creo que lo que acaba pasando aquí es que generalmente estamos a ciegas y tratamos a los pacientes de acuerdo en su etapa clínica, los factores clínicos y pues probablemente sí hayamos llegado a 53 Y lo otro importante, no como quirúrgica, lo digo por artículos, hay un artículo que nos dice de una de las series importantes de casos que casi el 40% de las pacientes con mastectomía reductora se van a reintervenir por complicaciones de la cirugía, por estética, por demás. Entonces también hay que considerar eh, que de todas maneras probablemente necesite otra intervención. Entonces, pues pensar en una intervención después, ya teniendo resultado en mano,
tampoco nos gusta siempre intentar evitar la paciente en tiempo quirúrgico, pero probablemente de todas maneras lo vaya a tener. Digo, esta serie de casos era en un lugar experto y demás, a veces me impresionó el 40% de personas. Entonces, de ese 40%, pues entonces, de todas maneras, mejor. Eso ha sido mucha conversación justo con los médicos que trabajo, pero es siempre, como les digo, siempre hay que pensar en el pronóstico actual. Entonces, retrasar una cirugía por el estudio genético, porque sean, faltan 2 días, no vale la pena. Vale la pena tratar el tumor lo mejor que se puede con las herramientas que se tiene, y si no, pues pensar en otra cirugía profilógica, ya que ¿Quién tiene alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias y felicidades. al contrario, muchísimas gracias por la invitación y les digo, si quieren, luego ahí vemos lo somático también, con mucho gusto.